Esto es Jesús, modelo a seguir. Estamos compartiendo de la palabra de Dios. Estamos hablando en Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia de desobedecer a la palabra de Dios vemos por Génesis. En el Génesis 2, 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es una orden, y el día que de él comiere ciertamente morirás. El ser humano sabemos que ha comido por medio de Eva, tentado por la serpiente. Después Eva lo comparte a Adán y desobedece a la palabra de Dios. Entonces es desechado del huerto del Edén y comienza una vida de peregrinaje en lo que es la tierra. ¿Por qué? Porque es sacado del lugar. Y me quiero detener un momentito en esta parte. ¿Cómo vivía el hombre cuando estaba en una relación de obediencia a la palabra de Dios? Y cómo vivió después. Él tenía todos los beneficios. En primer lugar, él tenía los beneficios espirituales de Dios. Nunca el ser humano, estando en el huerto del Edén, tuvo un problema espiritual, porque el mismísimo Dios con los ángeles protegían al hombre. Él era Señor en todas las áreas de la vida espiritual y física. Él era Señor en el lugar, Él era Señor en la tierra. Enseñorearás de la tierra. Dios le hizo Señor no solamente del huerto del Edén, sino de la tierra. Él era Señor soberano, el que podía gobernar en toda la tierra. Era el Señor y soberano en la tierra. Era el hombre. Al desobedecer a la palabra de Dios, el que tomó el gobierno, el que tomó el señorío es el diablo, el que lo hizo el tentador. Por eso cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él los arrebata a la llave de la vida. Porque el ser humano, al desobedecer, Él entrega el señorío a Satanás. Esa fue la estrategia que Satanás ocupó para desobedecer el hombre a Dios, diciendo que iba a ser igual a Dios. Los engañó. Hoy el ser humano está siendo engañado por la religiosidad. Hoy el ser humano está siendo engañado por su propio orgullo, diciendo yo puedo. El diablo te hace sentir que vos podés, que sos capaz, que no pasa nada, que está todo bien, que la misericordia de Dios te cuida, te guarda. Claro que sí, el hombre desechado del huerto del Edén había una misericordia, pero nunca más fue igual, no fue más Señor, fue un esclavo del pecado, esclavo del tener que producir en la tierra, esclavo de las enfermedades, de los problemas, esclavo. Hoy el ser humano es esclavo de sí mismo. Por eso es que Jesús dice que cuando el ser humano recibe a Jesús en su corazón, dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es por eso que el ser humano necesita bautizarse, que significa morir al pecado y vivir para Dios, para recuperar el señorío en su propia vida. Por eso dice también las Escrituras en Romano mismo, en el capítulo 6, que pues diremos, permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque como lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Cuando yo me bautizo, yo muero al pecado. Es importante conocer la Biblia, es importante caminar conforme a la palabra de Dios, porque yo alcanzo beneficios impresionantes. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, te está enseñando y te está regalando beneficios únicos que ninguna religión te lo puede dar, el que te puede dar es Dios. ¿Y qué es congregarme? Congregarme es ir a un lugar donde se predique la palabra de Dios como está escrito y que camine
como dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Aquel que camina conforme a la verdad de Dios es el que va a conocer a Dios. ¿Y cuál es el caminar conforme a la palabra de Dios? El que está injertado en Jesucristo. ¿En qué estás injertado? ¿En tus propias opiniones, en tu propia forma de vivir, o estás injertado en Jesús de Nazaret? Jesús te está llamando, Él quiere que despierte, Él quiere serte heredero de todas sus bendiciones. ¿Dónde querés vivir? ¿En el huerto de Dios, preparado según Jesús de Nazaret, hoy con Jesús de Nazaret como el Señor de tu vida? Estando en esta tierra, Él te puede dar un huerto donde te protege, donde los ángeles están para cuidar tu vida, para fortalecerte, para que no seas esclavo de tu orgullo, sino esclavo de Jesús de Nazaret por amor. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Yo te invito a que abras tu corazón a Jesús de Nazaret. Yo te invito a que lo abras a Él tu vida y que le entregues a Él tu vida, y va a ver que las cosas van a cambiar. Buscamos la pausa y enseguida volvemos.